Bueno, y de regreso a nuestro país, un estudio de la Universidad de Talca reveló cómo perciben los inmigrantes a los chilenos. Entre los principales atributos, los encuestados destacaron que la población hoy es más liberal, más moderna y más segura también para ellos. Bueno, no son esas las únicas características. Queremos conocer más respecto de este análisis y para eso nos acompaña Medardo Aguirre, director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, comenzar con esta imagen para preguntarle, ¿se hizo esta encuesta solamente en Santiago? ¿Se realizó en otras ciudades del país? Y es entiendo, una encuesta cara a cara, con lo cual las respuestas generalmente son más certeras. A ver, te explico primero el contexto. Nosotros nos hemos preocupado fundamentalmente de estudiar al grupo de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños, que consideramos que es el grupo que de alguna manera tiene una problemática distinta, digamos, al resto de las migraciones. Y hemos elegido temas, ¿ya? El tema de este estudio, el objetivo principal, es un concepto que se llama aculturación. O sea, llegan los inmigrantes, ¿no es cierto?, a Chile con su cultura, con sus costumbres, llegan a un país que tiene costumbres distintas y ocurre, digamos, un proceso de transformación, tanto en sus costumbres, en su cultura, como en la cultura nuestra. Entonces, ese proceso de transformación es lo que se llama aculturación. Entonces, el estudio, digamos, tiene como objetivo, por un lado, ver cuáles son las estrategias, digamos, que los inmigrantes utilizan para asimilarse, para vivir en nuestro país, y también aprovechamos de preguntarle un poco sobre la percepción que ellos tienen de nuestro país como sociedad y también de los chilenos como personas. Claro, dentro de esas respuestas algunas llaman la atención. Son 422 entrevistas que ustedes realizaron a extranjeros que llevan a lo menos un año viviendo en el país y más del 60% de los entrevistados considera que los chilenos somos personas individualistas. Así es, individualistas y materialistas. Y materialistas también. Ahora, yo creo que eso no es lejano, digamos, a nuestra realidad. Nosotros somos un país que, si bien es cierto, tenemos algunas virtudes, digamos, dentro en el contexto de Latinoamérica, en el sentido de que tenemos una economía un poco más estable, una democracia también más estable, desde el punto de vista del bienestar social, nos hemos acostumbrado a resolver nuestros problemas casi en forma personal, digamos. O sea, el Estado no responde por la salud o responde, digamos, a media. Está privatizada la educación, el sistema previsional, etc. Entonces, eso nos ha ido convirtiendo en un país individualista. Incluso, de repente, uno escucha las opiniones de las personas que se sienten orgullosos de... Yo he salido adelante solo por mi cuenta, sin ayuda de nadie. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso se refleja, digamos, porque en el resto de los países, incluso de América Latina, la educación, el sistema previsional, la salud, son bastante más responsabilidad del Estado que lo que es en Chile. Ya, pero a ver, en ese sentido, cuando le preguntamos, por ejemplo, me imagino a una persona nórdica que venga del norte de Europa, tal vez podría tener una mirada diferente respecto, de nuevo, de lo que son las distintas culturas. Usted habla de que esto es solamente un sondeo entre latinoamericanos y caribeños. Exactamente. Por lo tanto, ¿cabe esto tener una radiografía de alguna forma de cómo nos ve el extranjero a nosotros? Porque también depende bastante de la experiencia individual de cada uno de ellos. No, por supuesto, por eso yo he contextualizado el estudio. Nosotros estamos estudiando el grupo de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños porque ellos viven una situación diferente. Es decir, no es la misma problemática del inmigrante europeo, es distinto. Por supuesto, la percepción que se está reflejando acá es la percepción que tiene este grupo de inmigrantes. Ahora, aunque los encuestados dicen que han encontrado un país más moderno, un 59,1%, más democrático, un 45%, sí consideran que es un país más inseguro, hablan un 46% de aquello, más segregador, 56%, muchas características que encuentran que son, o uno podría percibirlas como características negativas. Y cuando se ha dado a conocer este estudio, me tocó ayer comentarlo, digamos, y recibir parte de la impresión que tienen otros chilenos respecto de lo que está detectando esto que ustedes hacen ahí en la Universidad de Talca. Y varios se preguntan, bueno, pero si no les gusta, ¿por qué siguen acá? ¿Hubo parte de esa conversación bueno, también en estas entrevistas o no? A ver, sí, yo creo que la inmigración, digamos, es todo un tema. Sobre todo porque en el último tiempo han llegado flujos migratorios un poco más grandes. Pero la verdad es que la inmigración hay que tomarla como un hecho que existe, digamos. Yo creo que no se puede estar ni a favor ni en contra, sino que
Va a haber inmigración en la medida en que nuestros vecinos, por ejemplo, estén en una situación económica inferior a la nuestra. No, evidentemente, pero Bueno, ustedes claro. en las encuestas que realizaron, ¿se encontraron con una población migrante más crítica del país al que llegan? No necesariamente. Yo creo que ellos están viendo, por ejemplo, la sociedad la están viendo tal como es. En el caso de la seguridad, en realidad ellos dicen que Chile es menos inseguro que su propio país, digamos. Y eso es verdad, porque Chile, desde un Pero punto está de por ahí, vista... el 46,4% es mitad-mitad prácticamente. Sí, la mitad. Pero Chile es un país más seguro desde un punto de vista de la seguridad ciudadana que el resto de los países de América Latina, digamos. Eso es innegable. Ahora, cuando hacen este estudio, el fin es poder tener una integración cultural. Usted lo decía al principio, que tanto ellos aporten como ellos se puedan acostumbrar a lo que tenemos nosotros y viceversa. ¿Cuáles son las medidas que apuntan a esta integración cultural? Porque lo que vemos aquí respecto de los resultados más bien nos separan que tener una tendencia a pensar que nos estamos acercando unos a otros. A ver, es que no necesariamente es así, porque en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer es a través de investigación cuantitativa, porque hay bastante investigación cualitativa que estudia grupos específicos, poder tener un perfil de cómo son estos inmigrantes que llegan a Chile, qué es lo que piensan, cuál es su problemática, ¿no es cierto? Y poder caracterizarla. Y en este caso era el tema de cómo ellos asimilan, digamos, o no, la cultura de Chile, ¿ya? Y la verdad es que el resultado general del estudio indica que más bien su estrategia, digamos, es la de integración, es decir, ellos mantienen su cultura, pero también adoptan la cultura nuestra y por lo tanto tratan de integrarse. Ahora, esto concuerda un poco con lo que hemos visto en otros estudios, por ejemplo, donde vemos cómo es su situación en el barrio donde viven, en el lugar donde trabajan. Porque si bien es cierto, digamos, hay una problemática con los inmigrantes en términos de que han ocurrido hechos de discriminación, etcétera, eso no es la mayoría de la gente, digamos. Profesor, perdón, antes de seguir evaluando los resultados, tal vez debiéramos haber partido preguntándole cómo se escogió esta muestra, digamos, porque de pronto uno saca proyecciones respecto de un estudio del que no sabemos muy bien si esto es una muestra aleatoria, entrevistaron 422 personas que fueron encontrando en la calle, esto es representativo de este grupo latinoamericano de acuerdo a las cifras de migración que hay en cada una de las nacionalidades. Sí, bueno, esto es un muestreo no probabilístico. En general, la mayoría de las investigaciones se hacen de esta manera, pero está diseñado por cuotas de acuerdo a la cantidad de inmigrantes por nacionalidad. O sea, los resultados para ustedes se proyectan respecto de lo que el conjunto de migrantes estaría pensando. La muestra es representativa desde un punto de vista del país de origen, del sexo y de la edad de las personas, digamos. Sacamos los datos en función de la CACEN y del censo 2017 y tratamos de reflejar en la muestra esas características. ¿Tasas de no respuesta tienen también? En general, a todos los que, o sea, los 422 son todos los que quisieron participar. Son todos los que gente quisieron no quiso participar y la tasa de no respuesta la puede verdad generar es que, también hay una variación estadística. O sea, sí, hay personas que obviamente no quieren participar, pero fundamentalmente son las personas que a veces están en una situación irregular y se niegan a responder a una encuesta, pero no tenemos un registro en realidad de esa parte. Ya, pero para ustedes esto es estadísticamente representativo. Esta muestra sí es representativa de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños. Ya, y en ese sentido entonces, ¿cómo ven ustedes políticas como por ejemplo la nueva que está proponiendo el gobierno respecto de que para lograr tener la residencia permanente en nuestro país los inmigrantes tienen que poder demostrar que no van a estar en una situación de pobreza, o sea que o tienen un trabajo estable o que llevan durante el tiempo que tienen residencia no permanente, no definitiva, han trabajado la mitad del tiempo? ¿Creen ustedes también que esta tendencia de la migración en nuestro país continúa? Igual se puede hacer una proyección respecto de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, las tendencias van a seguir en la medida en que nuestra economía esté en una situación más estable que la de nuestros vecinos. O sea, así como tenemos como cerca de 900.000, según las cifras oficiales, son 750.000 según el censo, más los que se regularizaron, un poco más de 900.000. Tenemos también más de 1 millón de chilenos fuera del país, ¿ya? Que son personas, o sea, van a llegar personas a Chile indudablemente en búsqueda de mejores condiciones de vida. Por lo tanto, eso yo creo que los países tienen derecho a tener un sistema regulatorio. Yo creo que eso así es, digamos. Lo que no puede ocurrir es que las cosas se planteen de tal manera de que se estigmatice, por ejemplo, a determinados grupos,
Porque en el fondo lo que está ocurriendo, yo creo, cuando se plantean estas situaciones es un poco de discriminación de la pobreza, digamos. O sea, está discriminando la pobreza. Yo no niego, digamos, que todos los países tienen reglas. Todos tienen reglas. Pero la migración es algo inherente al ser humano desde que existe. O sea, no es algo que se pueda evitar. No. Es que, perdón, justamente por eso, perdón Mauricio, justamente por eso, como la migración ya está, no se va a evitar y probablemente, como usted bien dice, si la economía de nuestro país sigue en una mejor posición que la de nuestros vecinos, va a continuar. Entonces, son esas las mejores políticas que podemos tratar de implementar para darle recepción o acogida, porque en definitiva tenemos que solucionar problemas como, por ejemplo, el hacinamiento muchas veces producto de que los migrantes no necesariamente tienen las mejores condiciones. Bueno, bajo esa perspectiva, en realidad, las mejores medidas que podrían tomarse es de alguna manera tratar de regularizar, digamos, lo más rápidamente posible a las personas que llegan al país para que se integren al mercado laboral. Porque yo creo que el problema de mantenerlos durante mucho tiempo al margen del mercado laboral, eso es lo que genera pobreza y genera otros conflictos. Mire, sin ir más lejos, nosotros tenemos hay 500.000 chilenos en Argentina que tienen un nivel de educación más bajo que los argentinos, que realizan labores muy básicas y que en el caso de las mujeres fundamentalmente se dedican al servicio doméstico. Es decir, nosotros estamos exportando pobreza hacia Argentina. Entonces, así como nosotros, como los chilenos, digamos, que consideran que aquí no están bien y pueden conseguir mejores condiciones en otro lado, también hay otras personas que ven a nuestro país como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Sí, finalmente, profesor, dentro de la incorporación de este grupo de migrantes que ustedes encuestaron, dan cuenta de que el 91,7% declara buscar el establecimiento de vínculos similares con ciudadanos chilenos. O sea, son personas que primero vienen a quedarse y tratan de integrarse también a la sociedad en la cual se van a desenvolver. Efectivamente, o sea, bueno, en estudios anteriores nosotros hemos detectado que un porcentaje alto de personas, ¿no es cierto?, que llega al país viene con la intención de quedarse. Hay otro grupo que obviamente quiere estar un tiempo y volver, o algunos incluso que les gusta andar viajando por el mundo y quieren estar en distintos países, pero vienen a quedarse y por lo tanto la estrategia de aculturación, porque aculturación es el concepto, ha sido la de integración. Es decir, ellos vienen, tratan de asimilar nuestra cultura y mantener su propia cultura. Ahora, y eso nosotros lo hemos detectado también en otros estudios, porque, insisto, lo había dicho al inicio, pero aunque sea reiterativo, cuando nosotros le preguntamos cómo es su vida en el barrio donde viven, cómo es su vida en el lugar de trabajo, ellos tienen buenas relaciones con los chilenos. O sea, no es efectivo que tengan una mala relación con los chilenos, tienen buenas relaciones. Es decir, ellos se integran, ellos sienten que se han integrado bien. Además, incluso cuando uno les pregunta, ¿qué creen ustedes que los chilenos piensan de la inmigración? Ellos perciben, digamos, que más de la mitad de los chilenos ven la inmigración como algo positivo más que negativo. Es decir, hay problemas, por supuesto, hay discriminación, hay opiniones, bueno, aquí hay opiniones en realidad diversas, pero en general la percepción que ellos tienen no es una percepción negativa, de que haya una respuesta negativa de parte de los chilenos, sino que más bien se sienten integrados en su trabajo, en el lugar donde viven, etc. Y por lo tanto, para ellos es una buena oportunidad, digamos, venir a Chile para mejorar. Además que hay un tema que hay que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, hay grupos, digamos, que de repente están en trabajos muy precarios. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo otro estudio que es continuación de este, que tiene que ver exclusivamente con un grupo muy particular que son los haitianos. ¿Ya? Y que en realidad, porque el mercado laboral chileno es precario. Lo dicen las cifras, la mitad de la gente, el ingreso total por trabajo es inferior a 350.000 pesos. Pero para ellos, poder enviar una remesa de 100.000 pesos a su país es mucho dinero. Entonces prefieren estar en un país donde el mercado laboral no es de lo mejor, ¿ya? Es relativamente precario, porque lo que pueden ganar acá les permite, por un lado, enviar dinero a su familia en su país de origen y, por otro lado, estar en mejores condiciones que como estaban cuando se vinieron.
Un concepto clave que tocó usted, la integración, que yo creo que para eso falta todavía en nuestro país, tanto culturalmente por un lado y por otro a través de las medidas. Si vamos a exigir que los inmigrantes lleguen y se comporten de una cierta manera y que tengan un cierto nivel de vida, también necesitamos poder darle las oportunidades por un lado laborales y por otro lado incluso las barreras idiomáticas. Por supuesto, y ya ahora eso tiene que ver también con la forma en que se comunica el problema, porque si el problema se comunica desde el ámbito político, periodístico, etcétera, en un contexto positivo, obviamente genera una reacción negativa en las personas. Y yo creo que es una reacción, de repente, que no es tan real. O sea, yo creo que la mayoría de los chilenos no somos tan discriminadores, o sea, que hay discriminación, pero no es tanto, digamos, ni por la raza, es por la pobreza en realidad, porque somos discriminadores entre nosotros. Claro, pero esa es su percepción, digamos, o tiene algún estudio que lo sustente. Bueno, hicimos un estudio a comienzos de este año que se llama Juicio y Prejuicio de los Chilenos, donde queda súper claro, en realidad, que nosotros miramos, digamos, a las personas que tienen de procedencia europea, por ejemplo, como superiores a nosotros, o sea, queremos ser como ellos. Y miramos de alguna manera, con cierto nivel de inferioridad, a personas que tengan rasgos, por ejemplo, más parecidos a nuestros pueblos originarios. Muy bien. Es decir, y entonces, claro, el inmigrante que llega lo consideramos que viene de un país pobre. Entonces, por lo tanto, son inferiores a nosotros. Yo creo que esa es la discriminación verdadera. Muy bien. Profesor Medardo Guerra, director del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Universidad de Talca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bueno.